me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Hasta el final, Dios. Dios le bendiga en esta mañana. Es un gozo poder entrar una vez más a sus hogares a través de este medio. Qué bendición que usted nos acompañe y qué bendición que usted pueda estar junto con nosotros para en esta mañana recibir la palabra del Señor.
quiero invitarle a orar conmigo y poner todo este hermoso tiempo en sus manos. Bendito Padre, queremos esta mañana agradecerte por tu bendición, por permitirnos honrarte. Gracias, Señor, por alabarte, por exaltarte, Señor, por dar nuestra alabanza y nuestra adoración a ti. Ahora quiero pedir que tu Espíritu Santo nos guíe para poder en este tiempo estudiar, en este tiempo, Señor, entender tu palabra. Espíritu de Dios, yo te pido que ahí en cada hogar, a cada uno, Señor, de tus hijos, tú los guíes para que tu palabra entre y penetre a lo más profundo de su ser y que esta mañana, Señora, haya un cambio dentro de sus corazones. Gracias, Padre, y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana quiero comenzar con algo chistoso. Escuché que una mujer murió y subió al cielo, y cuando está en el cielo para entrar se encuentra con Pedro en las puertas y ella le dice: estoy en el cielo. Le dice: sí, pero para entrar de aquí para allá tienes que deletrear una palabra. Y ella le dice: ¿cuál? La que tú quieras. Entonces ella piensa un momento y dice: paz, P-A-Z, bienvenida. Y mientras ella va entrando, Pedro le dice: ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes hacer lo mismo aquí? Solo tengo que regresar unos minutos. Si alguien viene, haz lo mismo, lo que yo hice contigo. Pedro se va y la mujer queda ahí. Pero después de unos segundos dice que llega a lo lejos un hombre y ella la queda viendo, y cuando se iba acercando, ¡oh, sorpresa! Era su ex esposo. Y cuando él está cerca, le dice: ¿este es el cielo? Y él dice: ¿y tú qué haces aquí? Le dice: me dio un infarto y ahora creo que estoy en el cielo. Y ella le dice: no, para entrar tienes que deletrear una palabra. Y él le dice: ¿qué palabra? La mujer dice que hace una pausa, piensa y le dice: Checoslovaquia. Mire, qué interesante el hecho de poder nosotros entender qué perjuicios tengo yo. Y eso en esta mañana quiero hablarle para que usted deje a un lado todos sus prejuicios o lo negativo que tiene en su vida y deje entrar lo positivo. Quiero que usted se imagine que su vida es como un recipiente, y dentro de este recipiente está el odio, que ocupa un 20%, la ira, que ocupa un 10%, la culpa, un 15%, resentimiento, 10%, duda, 5%, envidia, 10%, amargura, 5%, preocupación, otro 5%. Y si usted suma todo, hay un 80% de prejuicios o de cosas negativas en su vida, que esto está ocupando la mayor parte en su vida. Pero ¿cuáles son aquellas cosas positivas? Y veamos: el gozo 5%, paz 3%, confianza 2%, respeto 3%, creatividad 2%, bondad 3%, misericordia 2%, que sumado eso da un total de 20%. Esto es opacado, ¿por qué? Por el 80% de negativismo en su vida. Usted controla, y escúchame muy bien, usted controla y escoge lo que está en su vida. El 80% de cosas negativas o el 20% de cosas positivas. Por eso en esta mañana yo quiero hablarles sobre el encuentro del Señor Jesucristo con el Sanedrín. Hay personas que no se acercan a Jesús para conocer la verdad, sino para justificar sus perjuicios. Y quiero hacerle algunas preguntas. ¿Hay perjuicio en su vida? ¿Puede usted identificarlas? ¿Cuál es el mejor antídoto contra los perjuicios? ¿Cómo podemos ayudar a superar los perjuicios que mucha gente tiene con respecto a nosotros, contra Jesús? Y esta mañana yo quiero que usted pueda en su corazón y pedirle a Dios que le ayude a identificar qué perjuicios tiene y por qué muchas veces la palabra del Señor no le permite entrar. Es este 80% que estén en su vida: el odio, la ira, la envidia, resentimiento, duda. ¿Tiene duda en su corazón? Que por eso muchas veces la palabra no penetra con el poder y la autoridad que está. Pero tal vez usted se pregunta: ¿qué es el perjuicio? El perjuicio es una opinión, y escuche muy bien, una opinión por lo general de índole negativa,
que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada, sin el debido conocimiento. Eso es un perjuicio. Alguna opinión negativa de algo o de alguien. Tal vez algo le contaron sobre X persona y usted tiene ese concepto en su vida sin haberle conocido. Y lo único que usted hace es que tomar juicio, represalias contra aquella persona, pero algo importante, usted no conoce a esa persona y ahí es donde usted tiene que comenzar a dejar los perjuicios. El libro de Mateo capítulo 26 nos va a contar una historia del Señor Jesucristo frente a este Sanedrín, y el versículo 57 del capítulo 26 dice: luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acababa todo. 59. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Miren, hasta aquí nosotros ya vemos algunos perjuicios sobre estos hombres, sobre aquellos líderes religiosos que se habían reunido en este lugar. ¿Para qué? Para poder hacer un juicio contra el Señor Jesucristo. Pero quiero que hablemos un poquito más. ¿Quién eran el Sanedrín? ¿Quiénes son aquellos hombres que estaban frente al Señor Jesucristo? Este consejo legislativo, ejecutivo, judicial del pueblo judío. Conozcamos un poquito más sobre este organismo, ¿ok? El Sanedrín tenía autoridad legal en la zona de Judea. Esto explica por qué siempre el Señor Jesucristo quería estar en Galilea. Y recordemos que ellos no tenían restricción en Galilea, sino solo en Judea. Y mientras el Señor estaba allá, Él estaba tranquilo de aquellos hombres que trataban de ¿qué? De tomarlo preso. ¿Para qué? Para acabar. Pero el Sanedrín fue formado, y escuchen muy bien, fue formado allá por el dominio helenista en Palestina. Usted debe haber escuchado de Alejandro Magno, ¿verdad? Luego cuando él va y conquista el imperio persa, Alejandro Magno viene y con sus generales, luego de su muerte, sus generales heredan todo lo que Alejandro había conquistado, y sus diferentes generales comienzan a tomar posesión de estas regiones, y ahí es cuando nace este consejo. Pero a pesar de que los rabinos se esforzaron para vincular su origen con los 70 ancianos que Moisés había nombrado, ¿recuerdan allá? En el libro de Deuteronomio, en el libro de Génesis, cuando nosotros vemos todo esto, el consejo estaba encabezado por un sumo sacerdote. Y esto me llamó mucho la atención. El título de sumo sacerdote era heredado. No era un llamado que ellos tenían. Era heredado a su hijo, de su hijo. Eso quiere decir que era una tradición de familia en familia. Y por eso nosotros llegamos a este punto que estos ancianos, cuando ven al Señor Jesucristo haciendo todos los milagros, ¿era por qué? Porque ellos habían heredado algo, no habían sentido realmente un llamado para poder estar frente a este consejo. Inclusive podemos decir que esto era ya algo que ellos esperaban cada vez que el sumo sacerdote estaba por salir o moría. Siempre venía su hijo y tomaba las riendas. Así que este consejo lo que hacía era que tomar el dominio, y tenían algunas consideraciones jurisdiccionales. Nosotros podemos ver acá que podían ellos ordenar el arresto de muchos y llevarlos a cabo con sus propios oficiales. Podían dictar y ejecutar sus sentencias. Y únicamente los casos de sentencias de muerte ellos tenían que llevarlo ante el gobernador romano para que él sea el que dé el veredicto y puedan morir. Pero tal vez usted se pregunta, ¿pero qué pasó con la muerte de Esteban? ¿Sabe qué? En la muerte de Esteban, lo que no nos consta en la Biblia y que lo que no vemos es que ellos llevaron ante los romanos, ante el gobernador romano. ¿Para qué? Para ser aprobado. Sino que lo que hicieron ellos fue un linchamiento. Y recordemos, la Biblia dice que lo apedrearon. Y ellos exageraron sus limitaciones en sus funciones.
Y aquí es donde debemos tener en cuenta todo esto, ¿sí? Pero esto es el Sanedrín, delante de este concilio, delante de este organismo estaba el Señor Jesucristo. Y recordemos que acá nosotros ya hemos visto que estos hombres querían ejecutarle, o sea, ellos lo que querían era acabar con la vida del Señor Jesucristo, no por lo que Él había hecho, no porque Él había hecho milagros, había sanado a mucha gente, había dado de alimentar a mucha gente, no, porque ellos tenían prejuicios de muchas otras cosas contra el Señor Jesucristo. Pero ¿en qué circunstancias se encontraron con Jesús? Recordemos que desde los primeros enfrentamientos, los enemigos de Jesús, este concilio, había tramado un complot con su vida. El libro de Marcos capítulo 3 versículo 6 dice que ellos querían echar mano del Señor Jesucristo y lo que querían era que arrestarle. ¿Para qué? Para matarle. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue muy frontal con todos ellos. Él comenzó a decirles las cosas que estaban mal. Inclusive aquellas cosas que estaban mal, ellos lo que en vez de tomarlo para su vida, en vez de decir sí, nos hemos equivocado, y como ellos eran entre comillas el gobierno que gobernaba ese momento en Israel, lo que decidieron es acabar con aquel que estaba haciendo una revolución en ese instante. Los enemigos de Jesús intentaban acabar su vida y en la última semana ellos hicieron todo un complot. ¿Para qué? Para que el Señor muera. Después de que el Señor Jesucristo entró en la semana triunfal a Jerusalén, después de sacar a los mercaderes del templo, los textos bíblicos nos hablan que Jesús vivía bajo una constante amenaza de muerte. El libro de Juan capítulo 7 versículo 1 nos habla que estos hombres lo que querían era que tomarlo. ¿Para qué? Para acabar con su vida. Así que Jesús estaba en un constante amenaza de muerte y él lo sabía muy bien. Pero su creciente popularidad entre las masas hacía muy difícil que este consejo públicamente vaya, lo coja y lo arreste y lo quiera matar. Porque el Señor Jesucristo era muy popular en ese momento. Pero sigamos viendo lo que dice la Biblia, versículo 60. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar testimonio falso, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús respondió: tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hagamos una pausa hasta ahí. Mire, en este momento cuando el Señor Jesucristo es arrestado, en ese momento cuando el Señor Jesucristo fue llevado ante el Consejo Supremo de los judíos, muchos de los que estaban en ese momento, lo único que querían era un juicio de muerte para el Señor Jesucristo. Jesús fue sometido a este juicio que no tenía validez. Y le voy a decir por qué no tenía validez, ya que la ley prohibía juicios capitales en vísperas de las festividades solemnes y durante la noche. Esto quiere decir que el juicio del Señor Jesucristo no tenía validez en ese momento. El libro de Mateo nos habla el hecho de que fue de noche. Este capítulo 26 nos dice que el Señor Jesucristo, luego de salir de la última cena, se fue a este lugar y ahí fue donde lo arrestaron. Así que la ley de ellos mismos prohibían. Pero ¿sabe qué? Aquí nosotros vemos, y lo interesante es que muchas veces cuando los mismos que hacen la ley infringen la ley a su conveniencia. Ellos lo que querían era que destruir al Señor y no importaba si pasaban por encima de sus propias leyes. Aquí lo que el Señor Jesucristo nos enseña es el hecho de que Él se mantuvo sereno, tranquilo. Estos hombres comenzaron a equivocarse
Y hay muchos estudios, hay muchos eruditos que han hecho algunos estudios y quisiera compartir algunos de hechos del hecho de que estas razones por las que ellos hicieron el juicio del Señor Jesucristo fueron inválidas y ilegítimas. ¿Por qué? Porque el concilio no podía reunirse fuera de la localidad. Solo podían reunirse en el templo, en esa sala donde ellos tomaban decisiones. Pero la Biblia dice que se reunieron ¿en qué? En la casa de Caifás. La primera cosa que no estaba bien. La segunda, los casos de pena de muerte debían juzgarlo durante el día y a Jesús se lo juzgó en la noche. Tercero, no se llevaban a cabo juicios en los días de fiesta, ni aún en un día anterior. Pero Jesús fue juzgado el 14 de Nisan, al inicio de la fiesta de la Pascua. 4. En casos de pena capital, la corte no debía condenar a muerte aún en un solo día, sino que debían esperar por lo menos un día más para tener tiempo de considerar el asunto. Condenaron a muerte a Jesús en una sola noche. 5. Cuando la corte prueba que hubo falsos testigos en juicio, el juicio se anulaba en ese momento y se castigaba a los testigos falsos con el castigo que hubiera sufrido la persona puesta en el juicio. No le hicieron nada a los falsos testigos, a pesar de que se hizo evidente que dieron falso testimonio. 6. En el juicio con pena de muerte no se toma en cuenta la declaración del acusado, pero se encontró culpable a Jesús solo por el testimonio que él dio. Mire, y podremos hablar muchas otras cosas, pero esto para mí son los más puntuales en el hecho de que el juicio del Señor Jesucristo fue algo ilegítimo. Y mire, aquí vemos muchos prejuicios de los sacerdotes, de los ancianos, de todos aquellos que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque lo único que querían era que este hombre muera. ¿Por qué? Porque él había sido muy frontal con la verdad. Él había dicho, mire, las cosas no son de esta manera. Y eso dolió al sumo sacerdote, a los que conformaban el Sanedrín. Y esa manera, lo único que ellos querían era ¿qué? Acabar con la vida del Señor Jesucristo. Así que es importante que usted pueda mirar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué estos hombres tenían prejuicio contra el Señor Jesucristo? ¿Sabe qué? A mi mente viene el hecho de que tal vez ellos dijeron, si tú eras el Mesías, tenías que haberte presentado ante nosotros, tenías que haber venido y nacer en el templo, tenías que haber nacido en una cuna de oro porque eras el rey, no como nos dicen que naciste en un establo. Estos prejuicios que tenía la gente comenzó a su corazón llenarse de odio, de ira. Y recuerden lo que habíamos hablado al comienzo, estos 5, 10, 15, 20% siempre estaban ¿en qué? En la mente de estos hombres. Así que al momento que el Señor Jesucristo está frente a este grupo, frente al Sanedrín, al momento que Él declara que sí, que es el Hijo del Dios viviente, el libro de Mateo, capítulo 14, el versículo 62 dice, quiero leerle para que nosotros podamos ver. Aquí el libro de Marcos nos habla y dice, y Jesús le dijo, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Mire, el libro de Marcos, capítulo 14, nos habla de que, y él escribe que el Señor Jesucristo dijo, el yo soy. Y por eso nosotros vemos la actitud del sumo sacerdote, dice que se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído las blasfemias que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Y todos dijeron a una sola voz, culpable. Gritaron, merece morir. Mire, desde ese momento ya no había cosa que ellos tenían en su corazón, sino solo el hecho de que querían que este hombre muera, porque habían sido ellos ofendidos. El Señor Jesucristo, ¿cuántas veces nosotros vemos en el Evangelio que los confrontó con su realidad y les dijo, lo que están haciendo está mal? Y ellos en su corazón se llenaron de envidia, de odio. ¿Cómo este que viene de Nazaret, que no es nada, viene a nosotros, a la crema innata, nos está diciendo eso? No puede ser. Esos son los prejuicios que muchas veces tenemos. No, pues es que yo soy el de la autoridad, así que deben hacer lo que yo digo. Eso también es un prejuicio. ¿Por qué? Porque Dios nos manda ¿qué? A ser humildes, sencillos de corazón.
Y aquí nosotros vemos el hecho de que el Señor Jesucristo lo único que quería era que usted y yo podamos entender esto. ¿De qué? De que un día vamos a presentarnos delante de Él. Pero ¿y cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está usted? Los miembros de este consejo estaban únicamente interesados en encontrar el modo legal para justificar sus prejuicios de la condena de Jesucristo. No estaban preocupados y no pensaban en los milagros que había hecho en los 3 años de su ministerio. No estaban preocupados de que Él había sanado, había dado vista al ciego, había alimentado. Todo eso llenó en su corazón ¿de qué? De envidia. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Y sabe que tiene que tener usted mucho cuidado, porque la envidia puede dañar su corazón y puede hacer que usted llegue a un punto en que esto lo aleje del Señor. Así que debemos tener mucho cuidado. Ellos estaban más preocupados en lo que el Señor Jesucristo dijo, en lo que Él dijo, el yo soy. La forma clara y directa acerca de su identidad mesiánica. Ellos estaban más preocupados de eso. Su prejuicio fue eso, decir, este se llama Hijo de Dios. Y no miraron más allá de las 4 paredes que en ese momento estaban. Y ahí es donde suceden las cosas. Muchas veces la gente se acerca a Jesús para justificar sus prejuicios. Mucha gente se acerca a Jesús con sus cargas, con sus perjuicios. Pero aquí es donde nosotros debemos comenzar a mirar qué es lo que está sucediendo. Las personas que se acercan al Señor Jesucristo deben considerar que sus prejuicios deben estar a un lado. Antes de acercarse a Él, ya no debemos tomar la decisión con respecto a lo que vamos a hacer. Nosotros debemos mirar dentro de nuestro corazón y preguntar, ¿realmente esto está pasando? ¿Soy una persona que tiene muchos prejuicios en mi vida? Este Sanedrín lo único que quería era que este hombre muera. ¿Por qué? Porque había revolución en ese momento, había hecho cosas sorprendentes que ningún otro había hecho, y lo único que querían era que este muera. ¿Para qué? Para que él sea castigado y los demás nos sigan con su evangelio. Pero aquí nosotros encontramos el hecho de que el Señor Jesucristo nos manda, y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 24. El Señor Jesucristo dice algo muy claramente, dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Mire, para que usted pueda juzgar a una persona, el Señor Jesucristo nos está diciendo, mira más allá de la superficie, de lo que nosotros vemos. Porque ahí es donde nosotros realmente vamos a conocer a la persona. El Señor conoce muy bien su corazón. Él conoce muy bien su mente. Él sabe muy bien lo que usted está sintiendo en este momento. Y le hago nuevamente las mismas preguntas. ¿Hay prejuicios en su vida? ¿Ya los pudo identificar cuáles son? ¿Usted está listo para poder sacar de su vida esto? Mire, el Señor Jesucristo, si usted sigue leyendo todo el libro de Marcos, de Mateo, vamos a encontrar que fue hallado culpable, fue y murió, pero la Biblia dice que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre ahora, como lo dijo ante la gente. Y lo único que el Señor Jesucristo quiere en este momento es que usted de su mente y su corazón saque todo esto. Que no tenga todos estos porcentajes de odio, de ira, de envidia, de resentimiento, de dura, de amargura en su corazón, de preocupación. Lo que el Señor Jesucristo quiere es que usted pueda en este tiempo dejar todo para que su vida sea bendecida. Así que yo quiero invitarle ahí donde usted está. Voy a cerrar un momento sus ojos y le podamos decir de esta manera a Él. Yo quiero que unos momentos ahí usted con el Señor le diga, Señor, conoces muy bien mi corazón. Sabes muy bien lo que estoy sintiendo en este momento. Dígale, inclusive sabes que he hecho juicios contra, y dígale el nombre de la persona, de las personas involucradas. Dígale, he hecho juicios contra estas personas. Pero tú me estás diciendo ahora que mire más allá de lo superficial para poder juzgar correctamente.
Así que cierre sus ojos, por favor. Y le digamos juntos al Señor: Señor, conoces todo de mí. Sabes muy bien lo que tengo en mi corazón. Sabes muy bien lo que está en mi vida. Señor, qué fácil es para mí ver los prejuicios de otros que tienen. Soy rápido en detectarlos, señalarlos e incluso condenarlos. Pero, ¿qué pasa con los míos propios? Señor, ¿cuántas veces me he acercado a ti? No en búsqueda honesta de lo que deseas para mi vida, sino más bien para justificar mis ideas y decisiones ya tomadas de antemano. ¿Cuántas veces he ignorado la realidad y tus evidencias y he cerrado los ojos ante ellas, aferrándome a mis ideas preconcebidas? Por eso en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte que tú me ayudes para sacar de mi mente, de mi corazón, todos aquellos prejuicios, cosas negativas que están en mi mente, como la envidia, como el odio, la ira, el resentimiento, la duda, la amargura, la preocupación. Y esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero pedirte, dígale: saca de mí todas aquellas cosas que no están bien. Saca de mí todas aquellas cosas que no están conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú anhelas para mi vida. Y ayúdame a acercarme a ti en búsqueda abierta y honesta de aquello que deseas para mi vida. Y para que pueda vivir una vida que te agrade. Que pueda ser como lo dijo el Señor Jesucristo. Que no solo mire lo que está en la superficie, sino que realmente mire lo que está en el corazón de cada uno. Y por eso, bendito Padre, en esta mañana me acerco ante ti, pidiendo una vez más que tú saques de mí y me liberes de todas aquellas cosas negativas que están en mi vida, de aquellas cosas que no son de bendición para mi vida y para aquellos que me rodean. Yo te doy gracias porque creo, Espíritu de Dios, que tú estás obrando, que tú estás ministrando a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de a todos aquellos que nos están mirando, Señor, en esta mañana, para que ellos puedan entender que su vida debe ser liberada, que su vida debe ser transformada con el poder de tu Espíritu Santo, para vivir una vida libre, de una vida de victoria, una vida que solo tú quieres, y podernos encontrar de una manera correcta. Gracias te damos, Señor. Alabamos tu nombre y en ti descansamos en este tiempo, creyendo una vez más que tú nos amas y nos bendices. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén. Dios los bendiga en esta mañana, que sea un buen tiempo, que sea un hermoso día y que Dios esté guiándoles cada momento. Bendiciones.